el Santo de Israel es tu Redentor. Qué linda palabra la que nos habla el Señor acá. Cuando nosotros estamos muchas veces, estamos con dudas, estamos queriendo dudar, estamos desconfiando del poder de Dios, estamos esperando quizás muchas veces que el Señor constantemente nos esté hablando, pero el Señor muchas veces nos habla una sola vez y nos tenemos que grabar el mensaje de Él y después acudir a su palabra, a buscar de Él día a día, porque el Señor nos habla en cada párrafo, en cada palabra de la Biblia. El Señor nos confirma que Él nos ayuda, que Él siempre nos está sosteniendo, y en este caso acá en la palabra nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Muchas veces nos sentimos desolados, muchas veces nos sentimos que los problemas nos superan, que nos estamos ahogando en un vaso de agua, y cuando al problema lo hacemos cada día más grande, el Señor dice, acá estoy. A veces te visita en sueño, a veces te visita como un hermano, muchas veces te está hablando y te dice, acá estoy yo, buscame, clamá a mí, yo te responderé. Dice el Señor que Él nos ayuda en todo momento, en medio de la dificultad, pedirle la paz en medio de la tormenta. Muchas veces estamos queriendo tirar la toalla cuando el Señor nos está diciendo, yo morí en una cruz, di mi vida por ti, y vos por un problema querés dejar del camino, por un problema querés dejar tu ministerio, por un problema queremos muchas veces tirar nuestro matrimonio, nuestro hogar, pero el Señor muchas veces nos dice, acá estoy yo en el medio de ustedes, únicamente clama a mí, yo les responderé. Y muchas veces uno como humano, como carne, nos gana la ira, nos gana el enojo, pero tenemos que pensar que tenemos un Dios que todo lo superó, arrodillarnos y orar día a día y pedirle a Él la guía, cómo pasar esa prueba, esa lucha. Muchas veces tenemos cosas que nos cuesta superar el día a día, quizás en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en nuestro manejo, pero tenemos que pedirle al Señor para que Él nos ayude a pasar ese problema, a pasar esa lucha, esa dificultad, en estos tiempos que es un tiempo de estar muy sujetos a las autoridades terrenales, de no salir, de buscar la forma de buscarle de servir al Señor. Tenemos que confiar en Él, que podemos buscar las estrategias para poder ir a servir, llevar una palabra, reunirse con los hermanos, de buscar la forma de llevar su palabra adelante y confiando que Él nos sostiene de su mano, porque Él nos dice, aquí, dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. ¿Qué más? Como dice la palabra, dice, muchas veces lo tenemos en poco al Señor, pero el Señor nos dio todo, nos dio su Hijo amado, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que nos limpió de toda enfermedad, que nos limpió de toda iniquidad, y aún así nos sigue costando creer. Muchas veces tenemos que ver la obra del Señor para recién creer, pero muchas veces el Señor nos está diciendo, cree que yo voy a hacer la obra. Muchas veces nos tenemos que encargar de lo posible, porque de lo imposible se encarga Él. El Señor nos dijo, van a tener la casa de oración, la obra se va a abrir, y creímos y confiamos en Él, y la obra se sigue abriendo. Empezamos a hacer los cultos, vamos a seguir haciéndolo, seguimos confiando que la iglesia se va a agrandar, que esto va a ser una iglesia grande, que van a venir más hermanos, que vamos a servir al Señor, que acá se van a levantar ministros, que acá se van a levantar profetas, que se van a levantar diáconos, se van a levantar pastores, jóvenes, que la iglesia va a crecer, que se va a extender, y creemos porque el Señor nos dio una promesa. Cuando nos entregaron que teníamos que estar juntos, nos miramos uno a la otra diciendo, ¿será? Pero nos sentamos, hablamos y acá estamos. Seguimos con luchas, pruebas, dificultades, pero seguimos juntos y creciendo. Una sola promesa que el Señor nos unió y que vamos a seguir adelante sirviéndole a Él y juntos. Nos sirvió con un propósito y el propósito se va a hacer. El Señor lo prometió, habló y se cumple, porque Él no es hombre para mentir. El cielo y tierra pasará, dice, más su palabra no pasará.
Él se encarga de que todo se cumpla. Si Él prometió un ministerio grande para tu vida, Dani, Dios lo va a cumplir. Dios te prometió la casa, te prometió tu pareja, Dios lo va a cumplir. Dios cumple sus promesas. Él no deja a nadie desamparado, a sus hijos. La palabra lo dice, si clama a mí yo le responderé. Cuanto más uno que es de carne y el hijo le pide pan, no le dará. Más cuanto más generoso es nuestro Padre Celestial, que es Rey y Rey de todo, que Él es Dios de dioses, que de Él es el oro y la plata. Y aún así tememos muchas veces que será que Dios me va a dar esto, será que Dios lo otro me va a dar. Y si Dios te dijo te va a dar, te va a dar, pero sí tenés que estar preparado para recibir esa bendición. Dios te va a dar todo, sí, a medida que estás preparado, porque no te va a dar $1.000.000 cuando sabes que lo vas a dejar y te vas a ir a gastarlo en otras cosas que no te convienen. Te va a dar cuando sea necesario. Si el Señor te dijo te va a dar el dinero para comprarte una casa, te lo va a dar. Confía que Él te lo va a dar en su tiempo. Lo que pasa es que somos muy desesperados y muchas veces lo queremos ya, pero es todo a su tiempo, porque nos habla en Eclesiastés. Hoy estuvimos estudiando un poco la palabra. Lo que es Eclesiastés siempre se habla del tiempo. Hay un tiempo para todo, y todo acontece en tiempo y ocasión, dice. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Habla en una parte de Eclesiastés que la palabra dice que no es de lo ligero la carrera ni de lo fuerte la guerra. Todo acontece en tiempo y ocasión, que hay un tiempo para reír, un tiempo para abrazar, un tiempo para llorar. Hay un tiempo para todo, un tiempo determinado que el Señor puso en nuestra vida. Hay tiempos que tenemos que pasar en lucha, en proceso, en tormenta, para poder ver la gloria de Dios y mover su mano de poder. Muchas veces nosotros podemos hablar de sanidad, pero si no la pasamos, ¿cómo podemos predicar de sanidad? ¿Cómo podemos predicar de prosperidad si primeramente no supimos ser buenos administradores para ver la prosperidad del Señor? Muchas veces decimos, no vemos una cosa, ¿por qué? Porque hemos derrochado y el Señor nos puso en aprieto de saber ser buenos administradores para ver su gloria, para ver cómo vamos a administrar la bendición que Él tiene para nuestra vida. Muchas veces predicamos de que Dios prospera, pero si Dios prospera, sí, Dios prospera, pero si estamos en obediencia. Y si estamos en obediencia, Dios nos va a prosperar. Dios siempre nos va a sostener de su mano en las peores luchas, en las peores dificultades. El Señor siempre nos va a sacar adelante, siempre y cuando lo tengamos a Él por Dios. Y también nos habla en el libro de Jeremías 10:10, nos dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. El Señor nos confirma en diferentes partes de la Biblia, nos sigue diciendo, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Qué más pruebas que esa? Siempre el Señor habla que Él es nuestro Dios y cuando y siempre le sigamos, estemos sujetos a sus estatutos y a sus mandamientos. Cuando lo busquemos en oración, en ayuno, cuando lo busquemos verdaderamente en plenitud, muchas veces lo buscamos al Señor y lo buscamos a media. Y el Señor aún así con su gracia y misericordia actúa, pero muchas veces es bueno y es lo que la Biblia dice, buscarlo en rectitud, en santidad, buscarlo en los ayunos, buscarlo en las vigilias, estudiando su palabra, orando, porque si no hacemos todo eso que nos demanda, no usamos las herramientas que el Señor nos dejó, el enemigo siempre nos va a seguir zarandeando y nos va a seguir sacudiendo y vamos a seguir tambaleando y vamos a seguir allá abajo siendo la suela del zapato del diablo. Pero cuando Dios nos demandó a tenerlo al diablo abajo de nuestros zapatos, nos llamó a estar por cabeza, no por cola. Entonces, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos multiplique, para que Dios nos prospere, para que Dios nos lleve a un nuevo nivel, siempre tenemos que buscar de Él y estar sujetos a sus mandamientos y caminar en rectitud hacia las puertas de la bendición y hacia
la cruz del Señor, que es nuestra salvación. Y a todo eso, para cuando vamos caminando, siempre tenemos que acordarnos que Dios es nuestro Salvador, que Dios es el Dios Todopoderoso, que nos sostiene de su mano y que nos ayuda a caminar, que nos enseña a caminar el día a día. Muchas veces el Señor nos habla a través de un hermano, a través de una hermana, de un siervo y demás, hasta a través de los inconversos, pero muchas veces cuando estamos cerrados en nuestra propia opinión, en nuestros propios pensamientos, nos cuesta escucharlo, nos cuesta ver más allá, pero es cuando estamos en falta de oración, falta de comunión con Dios, porque cuando estás en espíritu, recibís todo lo que es espíritu en espíritu. Si no, siempre, si tu oído está mal, todo lo que escuches va a estar mal. Todo lo que vea lo vas a ver mal. Por eso el Señor nos habla de la fe, nos habla de la fe, que la fe sin obra no es obra, y la obra sin fe no es obra. Sí. La fe sin obra es muerta, perdón. Pero siempre nos habla de la fe de la convicción de lo que uno no ve. Entonces, si uno, para que se active el poder de Dios y la mano poderosa de Dios en la fe, en la prosperidad, tenemos que tener fe en el Señor para ver eso. Si el Señor nos declaró que vamos a tener una casa, la vamos a tener. Si Dios nos declaró que vamos a tener un auto, lo vamos a tener. Si Dios nos declaró que vamos a tener un ministerio grande, lo vamos a tener. Pero no nos tenemos que olvidar que el enemigo también está escuchando, que también se va a levantar y que también va a buscar tumbar, derrumbar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Si Dios prometió un compañero para vos, Karina, Dios te va a dar el compañero. Pero primeramente tenés que seguir buscando de Él, y en su tiempo y en su momento. Dios tiene todo preparado y todo tiene un tiempo determinado. Yo me acuerdo de mis oraciones de cuando era joven, y siempre le cuento a mi esposa y no me cree, pero sí, yo siempre le digo que cuando en mi juventud me dijeron que siempre tenía que orar y pedirle al Señor, yo siempre pedía a una compañera que me ayude a caminar el camino del Señor, y porque sabía que en un momento el diablo es tan astuto que siempre nos desvía. Entonces tardó bastante, pero llegó a su tiempo y su forma. Pasaron como 15 años, pero llegó a la promesa, llegó a las oraciones. Y el Señor dijo, te voy a dar una compañera, y me lo dio. Pero todo ese tiempo yo buscaba por otro lado también, no buscaba hacer la voluntad del Señor. Cuando empecé a buscar la voluntad del Señor, empecé a estar en sus caminos, a andar en sus ríos, el Señor dijo, acá está tu compañera para que siga lo demás. Pero hasta eso yo andaba buscando en otro lado que no debía buscar. Pero bueno, el Señor es tan grande que me dio unos cachetazos y me puso en rumbo. Y cuando uno empieza a obedecer al Señor, el Señor empieza a prosperar, empieza a bendecir, empieza a bendecirnos primeramente a nosotros mismos, espiritualmente, a cambiarnos, a ver a reflejar su Espíritu Santo en nosotros, a ver nuestro caminar, a cambiar nuestro caminar, nuestro andar, nuestro enfoque. El Señor empieza a limpiar nuestra vida espiritual, pero todo cuando empezamos a confiar en Él, empezamos a salir de las tribulaciones, empezamos a salir de los problemas, pero confiando en Él y sosteniéndonos de su mano y confiando que Él es nuestro Padre, que todo lo tiene. Podemos pasar dificultades económicas, sí, pero confiando en el Señor vamos a salir. Pero todo tiene un propósito, todo tiene una meta. El Dios permite todo que pasemos. Dios permite que el enemigo nos zarandee. ¿Para qué? Para llevarnos a otro propósito, porque todo lo que va a ser movido, todo tiene que ser sacudido primeramente. Todo lo que se va a pasar a otro nivel, tiene que ser sacudido. El diamante, antes de ser el diamante, se lo limpia, se lo lija, se lo prepara para que sea un diamante fino. La plata, antes de que sea una plata, algo precioso, una alianza preciosa, primero se le saca la escoria, se lo limpia para que después brille. Entonces el Señor siempre nos saca las capas, nos va sacando para que día a día brillemos en distintas áreas que Él quiere usarnos. Muchas veces nos cuesta reconocer cuando el Señor
nos tiene en proceso, pero muchas veces tenemos que acordarnos del cántico que escuchamos cuando decimos queremos ser como el barro en las manos del alfarero, le cantamos al Señor, pero cuando estamos en las manos del alfarero, le decimos, Señor, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta lucha? ¿Por qué estoy pasando esto? Si estoy yendo a la iglesia, te estoy sirviendo, pero nos olvidamos lo que cantamos. Le decimos, Señor, hazme un vaso nuevo, quebrántame. Cantamos, lloramos, pero cuando estamos en el medio del proceso, nos olvidamos de lo que cantamos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Si cantamos eso, tenemos que estar sabiendo que vamos a ser probados, que vamos a ser pulidos. Pero en esos momentos tenemos que buscar a Dios, acudir, gastar las rodillas, doblar las rodillas y orar. Orar en momentos, en tiempos que estamos solos, en el baño, en el trabajo, en el viaje, pero tenemos que buscarlo al Señor, en la intimidad. Muchas veces 10 minutos de oración en el día, aunque sea que vamos a hacer en el andar. Podemos orar a la mañana, pero durante el día también tenemos que pedirle al Señor la guía, porque son 10 horas, 11 horas que volvemos a la casa para volver a orar. Entonces, durante esas 10 horas el enemigo hizo un montón de estrategias para buscarnos, boicotearnos al día y terminar airado, enojado, pero tenemos que orar aunque sea 10 minutos y a la noche de vuelta buscarlo al Señor, o a la mañana temprano, a las madrugadas, y siempre estar en comunión con Él. Siempre buscando el camino del Señor y ser sabios y prudentes en todas las cosas. Siempre tenemos que escucharlo al Señor. El Señor nos habla a través de la palabra y nos habla bien claro. Muchas veces decimos es una palabra dura, pero la dureza la tenemos que dar nosotros. Depende de lo que hacemos. Si estamos haciendo bien, el Señor nos está hablando duro de vuelta para rectificar lo que estamos haciendo bien. Entonces, el Señor te va a hablar duro y te va a doler cuando estás haciendo las cosas mal, cuando estás en la carne. Cuando estás en el Espíritu vas a entender la palabra y vas a comprender que tu caminar y tu andar hasta que llegó a esa palabra está bien. Entonces la palabra te sigue advirtiendo para que sigas caminando derecho y recto como el Señor quiere, porque todos los caminos se llevan a Roma, pero uno solo lleva al Señor, que es la santidad y la rectitud ante los ojos del Señor. Entonces, para que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos, seamos exaltados y caminar en el misterio y llegar a la meta que el Señor puso en nuestra vida, que son los propósitos, servirle, ganar las almas para el Señor, caminar en rectitud en esta tierra hasta que el Señor diga hasta acá. Tenemos que seguir ayunando, orando, buscando de Él en santidad, en rectitud y andando como su palabra demanda, porque si no, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo hizo en vano. Si vamos a tomar las cosas a la ligera, a medio hacer, decir hoy voy al culto, mañana sí, mañana no, busco al Señor, no busco, todas esas cosas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los azotes que tuvo, haber sufrido todo lo que sufrió, lo sufrió en vano. Entonces lo estamos tomando como un juego, porque el Señor dice que no contará como inocente el que tome en vano su nombre. Así que el Señor va anotando todo, y el día que sea el día del juicio nos va a pasar la lista y nos va a decir esto hiciste, esto hiciste, esto hiciste. Entonces nos va a decir derechito al infierno. Pero bueno, tenemos que buscar y tratar de esforzarnos el día a día en buscar la presencia de Dios y confiar que Él nos tiene sostenido de su mano y que Él es nuestro Dios, es nuestro Dios eterno y es nuestro Redentor. Y si sabemos eso, sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, que en la cruz del Calvario se llevó todas las enfermedades, se llevó toda nuestra dolencia, se llevó toda nuestra preocupación, y confiar y descansar en Él cuesta, sí cuesta, pero confiar en Dios nos gana muchas veces las desesperaciones, muchas veces nos gana las preocupaciones, las cuentas, el estar sin trabajo, los problemas familiares, los problemas matrimoniales. Muchas veces nos cuesta, pero tenemos que sentarnos y decir, tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo podemos en Cristo Jesús,
entonces nos tenemos que arrodillar, orar y clamarle a Él y entregarle a Él. Día a día, día tras día, hasta que el Señor va a seguir rompiendo esas estructuras, va a ir acomodando los tiempos, va a ir acomodando la economía, va a ir acomodando el hogar, va a ir acomodando el trabajo, pero primeramente abocándose a su cosa, sirviéndole a Él primeramente. Pero en verdad no es muy lindo servir a Dios, predicar la palabra de Dios, pero también tenemos que saber que tenemos que caminar en rectitud debajo de un púlpito, adelante de la gente, porque somos carta leída, porque somos acusados con el enemigo, porque el enemigo ¿qué hace? Está esperando que demos un paso en falso para decir, mirá, vos hiciste esto y sos un creyente, vos hablas de Dios, pero vos haces esto. Pero por eso tenemos que estar tapándole la boca al enemigo constantemente, buscando del Señor, buscando y haciendo lo que Dios nos demanda. Muchas veces somos ministros y afuera de la iglesia estamos haciendo cualquier cosa, nos estamos yendo a la cancha y andamos tomando o andan haciendo cualquier otra cosa, menos caminando como el Señor quiere, en rectitud. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nos juntemos con quien nos juntemos, tenemos que marcar la diferencia que somos hijos de Dios. Tenemos que marcar la diferencia que somos luz a donde vamos. Cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, cómo nos manejamos, con quién andamos, cómo andamos. Todas las cosas del Señor se quiere reflejar en todas las áreas en nosotros. Se refleja hasta cómo nos vestimos. Muchas veces decimos, venimos del mundo y queremos seguir yendo así a la iglesia. Y el Señor nos está llamando a un cambio. El Señor nos dice que con Él estamos de fiesta todos los días. Y al Señor le gusta la elegancia, lo bueno. No le gusta los lujos, sino que le gusta la elegancia, que estemos bien presentados. Y si nosotros vamos a la casa del Señor, vamos a buscarle de Él, tenemos que ir bien, con lo mejor que tenemos. Porque si en el mundo usábamos lo mejor para ir a un boliche, para ir a un baile, para ir a un asado, ¿por qué no nos tenemos que poner lo mejor para el Señor? ¿Por qué no podemos ir bien vestidos, bañados, perfumados, peinados para el Señor? De traje, sin traje, pero bien elegante, presentable para el Señor, para que vean el cambio. Pero ir con traje tampoco significa que somos perfectos. Tenemos nuestros errores, pero tenemos que caminar en el Señor en rectitud abajo de un altar o a donde estemos andando afuera de la iglesia. También tenemos que mostrar con nuestra conducta que estamos siendo siervos del Señor y caminando con la mano del Señor adentro y fuera de la iglesia, mostrando con nuestro ejemplo, porque las personas, las almas se ganan más con el testimonio y con los hechos que hablando y repartiendo retratados y subiendo en vivo, subiendo estas cosas. Y nosotros en el andar las personas ven y se refleja nuestra conducta, se refleja nuestro comportamiento. Si abajo, en el lugar que estamos, en el trabajo, en cualquier lado que estamos y estamos haciendo cualquier cosa menos lo que Dios nos demanda, y la gente lastimosamente nos va a decir, sos un evangelio uno más que habla por hablar. Entonces nosotros, para marcar la diferencia, tenemos que andar como Dios nos demandó, como Dios nos demanda, en rectitud, expresarnos y manejarnos como hijos de Dios. Eso nos requiere que andemos con la Biblia bajo el brazo y cada rato un amén, un gloria a Dios, porque eso tampoco es de Dios, sino simplemente es tenerlo por tener y jugar con el nombre del Señor, porque un amén se le da a algo sincero que viene de parte de Dios, recto. Un gloria a Dios se merece, sí, pero algo que sea de Dios, no andar diciéndolo y gritándolo en la esquina por gritarlo, sino hablar de las cosas del Señor y manejarnos como Dios nos demanda. Muchas veces pasamos a ser religiosos cuando ya nos sentamos en una reunión y Dios esto, Dios aquello. Tampoco se gana un alma poniéndole
con la Biblia en la cabeza, sino simplemente hablándole, y el alma sola, la persona sola se va a dar cuenta que sos un siervo de Dios y te va a preguntar: si vos eras esto, antes te pasaba esto, cómo cambiaste, le contás tu testimonio, andá, caminá y decís: pero ¿cómo superaste esto? Mirá que vos estabas enfermo, mirá que vos eras alcohólico, mirá vos, sí, superé todo, ¿cómo? Confiando en el Señor, que el Señor me tenía de su mano y que Él es mi Dios y es el único a quien tengo que servir y adorar. Y su amado Hijo Jesucristo murió por mí, se llevó todo mi vicio. Entonces en eso, confiando en Dios, pude pasar mi lucha, pude pasar mi prueba y hoy estoy así. Hoy estoy mejor, gracias a Dios. Hoy estoy mejor con mi familia, gracias a Dios. Hoy estoy en un ministerio, gracias a Dios, porque a Dios se le plació tenerme aquí y exaltarme. Porque nosotros como ministros somos más pecadores que los otros, porque el Señor busca lo vil y despreciado de este mundo para gloriarse Él y glorificarse. No llevar una palabra, decir yo la llevo, yo hice, porque no es del Señor, sino estamos siendo orgullosos y altaneros con algo que el Señor depositó en nosotros, porque la gloria y la honra siempre es para el Señor. Muchas veces tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas, pero no llegamos a ningún lado. El único barco que nos lleva a un buen puerto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos subimos en su barco, cuando dejamos que Él sea el timón de el capitán de nuestro barco, que maneja el timón de nuestra barca, y confiamos en Él y lo dejamos a Él que lleve todas las riendas de nuestra vida, y Él solo nos va a seguir exaltando y llevándonos a un nuevo nivel y haciendo las obras y reflejándose en nosotros que todo es posible. Yo siempre cuento el testimonio de mi papá, que a mi viejo lo levantó más de una vez del Seol, y cuando no le daban vida, el Señor obró en sanidad, lo salvó de un rayo, no le daban ni 3 meses de vida, y si vivía iba a quedar inválido, y el Señor lo levantó de estar así postrado. A mi abuela la levantó muchas veces del Seol, estando a punto de morir, y terminó casi con 100 años, el Señor se la llevó. A mi abuelo también obró en la mano en sanidad. Yo puedo decir que Dios movió la mano en sanidad en mi familia, porque lo he visto, lo he vivido de chico, y he visto cómo ha levantado a mi familia en sanidad. He visto cómo se ha levantado mi familia en prosperidad, al no tener nada, al tener todo, y al tener todo, al no tener nada de vuelta, y al tener de vuelta, porque el Señor siempre nos probó de esa forma, pero el Señor siempre nos dio. Si Dios nos dio, Dios nos quitó, y Dios nos volverá a dar y multiplicado. Y muchas veces cuando nos da, no sabemos manejarlo. Por eso hace un rato hablaba de que todo tiene un tiempo, nos dan las cosas y a veces no las sabemos administrar, no las sabemos manejar. Entonces cuando volvemos a decaer, o nos olvidamos del Señor en algún momento, volvemos a decaer, o simplemente ya estábamos cómodos y el Señor dice: no, ya te bajo de vuelta para que te sigas acordando de mí, porque te quiero seguir usando, y porque quiero que el día que te venga a buscar seas salvo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces el Señor no nos quiere perder, el Señor no nos quiere que nos vayamos al mundo, no quiere que nos volvamos a donde estábamos, si ya nos sacó de ahí. El Señor siempre va a buscar la forma de tenernos en su camino y sirviéndole. Al apóstol Pablo le dejó un aguijón para que no se olvide de orar, porque si no le sacaba la enfermedad, lo iba a dejar de orar. Entonces siempre dejó algo el Señor para que nos acordemos de Él, y siempre nos tenemos que acordar de a dónde nos sacó y cómo estábamos cuando llegamos a los pies del Señor. Yo me acuerdo que he llegado con muchas aflicciones, tanto sentimental como de vicio, como laboral, tapado de problemas y muchas dificultades, y únicamente le dije: Señor, acá estoy nuevamente, me llamaste cuando era niño, me aparté de tu camino, nunca lo negué al Señor. A donde he ido he dicho que soy hijo de Dios, y siempre me decían:
pero vos sí sos hijo de Dios y te estás alcoholizando, estás tomando, sí, pero soy un hijo desobediente. Ya cuando el Señor me llame, me va a llamar, pero yo no lo voy a negar al Señor en un momento. Porque la palabra dice, si me negás delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Entonces fue la palabra que siempre me quedó grabado y siempre he dicho, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo desobediente, apartado, por eso me pasan las cosas que me pasan, por eso estoy donde estoy, pero cuando Dios me llame, me va a volver a llamar, me va a decir, te necesito, acá está, pero no es que Él nos necesita, sino que nosotros lo necesitamos a Él, pero Él tiene que hacer la obra para que las demás almas sigan viniendo al Señor y se sigan haciendo salvas. Me acuerdo que cuando fui me dijo, el Señor fue bien claro, vas a seguir mis caminos, te llamo con amor o te voy a tener que llamar con dolor. Y fue la única vez que pensé tan rápido y fui tan sabio e inteligente, dije, te sigo con amor, Señor. Y acá estoy y haz de mí la herramienta que tú quieras. Y hasta acá el Señor me acompañó y me sigue prosperando en todo lo que emprendo, siempre lo pongo delante a Él. El Señor me prometió cielo y tierra nueva. Fue una de las promesas que me habló, que fue bien claro el Señor. El Señor me dio una esposa, me dio un hijo varón, que yo quería tener un hijo varón, siempre anhelé, me lo dio. Tengo una nena hermosa, me dieron 2 hijos, me dio un ministerio, me dio un trabajo, me dio una estabilidad, pero todo gracias al Señor. Y sigo pidiéndole al Señor la guía para que Él me siga guiando y que toda mi familia sea salva, tanto yo como toda mi familia y toda mi descendencia, y confiando en el Señor que me sostiene de su mano poderosa, que Él es nuestro Dios, nuestro Redentor, que no nos deja caer, podemos tambalear, sí, pero el Señor nos va a levantar día a día, podemos estar en medio de la tormenta, pero Él nos va a dar paz, porque nosotros cuando decidimos venir a los pies de Cristo, decidimos edificar la casa sobre la roca. Entonces, si edificamos nuestra casa sobre la roca que es en Cristo, no hay viento, no hay tormenta que la pueda derrumbar. Pero eso la tenemos que seguir manteniendo firme con oración, doblando las rodillas, ayunando, clamándole y pidiéndole todos los días que Él renueve su misericordia y nos levante día a día de la lucha, que nos ayude a pasar las pruebas y dificultades. Ahora con todo el problema que hay de la pandemia, es una locura y la verdad que muchas veces uno se tiene que andar cuidando, tomando los recaudos, pero tenemos que confiar que Dios nos cuida. Muchas veces dudamos o tenemos miedo, pero tenemos que confiar en Dios y uno toma los recaudos necesarios y confía en el Señor, no tiene por qué llegar la enfermedad. Si la enfermedad llega es por un descuido de nosotros o porque el Señor permite, pero el Señor te va a avisar, siempre avisa con tiempo cuando van a suceder las cosas. Pero tenemos que siempre orar, ungirnos y siempre reprender toda pestilencia y el Señor va a pelear por nosotros y el Señor siempre va delante de nosotros abriéndonos nuestros caminos. Así yo los invito, hermanos, que sigan confiando en el Señor, que sigan aferrándose a su palabra, a las promesas que el Señor le dio un día y las sigue teniendo para cada uno de nosotros. No importa la lucha, la dificultad, la prueba, el momento, el Señor va a acomodar todo, va a acomodar los horarios, va a acomodar el tiempo, va a acomodar nuestra vida, va a acomodar todo para que sigamos recibiendo sus bendiciones y que sus promesas se cumplan. Así que hasta acá la palabra, lo que me dio el Señor, y lo dejo con la sierva Iván.